Me llamo Victoria. Sostengo el reloj de mi Ricardo en la palma de mi mano. El metal está frío, silencioso, como mi corazón en este momento. Pero mamá, por favor, ¿para qué guardas esta chatarra? Tu reloj roto no vale nada, me acaba de decir mi hijo Marcos, y su risa todavía rebota en las paredes de mi cocina, la que construimos con su padre hace 50 años. Lo miro a los ojos y no digo nada, porque el dolor a veces te deja muda. Solo asiento, con una calma que ni yo misma sé de dónde saco. Él cree que me ha convencido, que soy una viejita tonta que se aferra a la basura. Es un dolor sordo, una humillación que se siente como un hielo quemándome por dentro. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Acompáñenme hasta el final y cuéntenme, ¿qué habrían hecho en mi lugar? Díganme también desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy sola en este sentimiento. Si quieren oír más historias como esta, donde la dignidad de una madre se pone a prueba, suscríbanse al canal. Mi hijo no lo sabe, pero en ese preciso instante, mientras me daba la espalda satisfecho, el silencio de este reloj que tanto desprecia acababa de sentenciar su futuro y el de su ambiciosa mujer. Él piensa que la batalla está ganada, pero no tiene idea de que la verdadera guerra, una guerra silenciosa por mi hogar y mi respeto, acaba de empezar gracias a esa misma chatarra que quiso tirar. La humillación es un goteo constante, ¿saben? No empezó hoy. Desde que mi Ricardo se fue hace 2 años, mi hijo Marcos y su esposa Lorena han decidido que mi casa es demasiado grande para mí sola, que mis recuerdos son trastos viejos y que mi pensión es un recurso que ellos deben administrar para mi propio bien. Cada fin de semana que vienen de visita es una inspección. Me hablan con esa paciencia falsa, como si yo ya no entendiera el mundo. Mamá, es por tu bien, me repiten. Una firma aquí y nos encargamos de todo. Lo que quieren es que les dé un poder notarial para vender mi casa, la casa que levanté con el sudor de mi esposo. El reloj solo fue la gota que derramó el vaso. Al intentar tirarlo a la basura, desataron algo que llevaba mucho tiempo dormido dentro de mí. Ellos no ven una casa, ven un activo de 6 cifras estancado. Lorena, que trabaja en bienes raíces, ya hasta trajo folletos de esas residencias para ancianos, dejándolos, casualmente, sobre la mesa del comedor. Habla de mi hogar en tiempo pasado delante de mí, como si yo ya no viviera aquí. Marcos la apoya en todo. La semana pasada tomó mi tarjeta de la pensión con la excusa de ayudarme con las cuentas para que no me estafen. Me siento como una extraña en mi propio refugio, un mueble más que estorba en sus planes. Cada rincón de estas paredes guarda una historia, un sacrificio, el eco de la risa de mis nietos cuando eran pequeños. Para ellos todo eso es polvo, es desorden que hay que limpiar para poder vender. Marcos se fue hace un rato, dándome un beso en la frente, un beso frío, de trámite. Lorena ni se despidió. Ahora el silencio de la casa me pesa más que nunca. Miro el reloj de bolsillo que descansa en mi mano. Las manecillas están detenidas a las 3:15, la hora exacta en que mi Ricardo se fue. No está roto, está en pausa, esperando. Y yo también he estado en pausa, aguantando, soportando por no romper la familia. Pero ya no. Aprieto el reloj con fuerza, su frío metal ya no me duele, ahora se siente como una armadura. Me acerco a la ventana y miro mi jardín, el mismo que mi esposo tanto amaba, y le susurro al aire, como si él pudiera oírme. ¡Ay, Ricardo! Creo que ha llegado la hora. Mi mente vuela 50 años atrás, a este mismo terreno en la calle Los Fresnos. Éramos Ricardo y yo, con apenas 20 años llenos de callos en las manos y sueños en los bolsillos. Recuerdo el olor a cemento fresco y a tierra mojada. Él mezclaba, yo le pasaba los ladrillos. No teníamos dinero para contratar a nadie. Así que cada pared de esta casa fue levantada con nuestro sudor y nuestras risas cansadas al final del día. Los vecinos nos miraban con lástima, 2 jovencitos construyendo un castillo de arena. Pero para nosotros, era nuestro palacio. Cada clavo, cada viga, tiene una historia. Marcos nació en el cuarto del fondo, el que tiene la ventana que da al rosal. ¿Cómo podría él entender que vender esta casa
es como vender los huesos de su padre y los míos. Yo era costurera, ¿saben? De las buenas. Mis manos, ahora arrugadas, conocían el secreto de cada tela. Tenía mi vieja máquina de coser Singer en un rincón de la sala, y su zumbido era la música de fondo de la infancia de Marcos. Mientras él hacía sus tareas, yo cosía vestidos de fiesta para las señoras del barrio. Recuerdo una noche en particular. Él tendría unos 17 años y necesitaba libros carísimos para la universidad. Ricardo y yo no teníamos de dónde sacar ese dinero. Esa noche no dormí. Cosí 3 vestidos seguidos, con la luz de una lamparita para no despertar a nadie. A la mañana siguiente, tenía el dinero en un sobre. Marcos ni preguntó de dónde había salido, solo lo tomó y se fue. Para él, el dinero simplemente aparecía. Ese fue solo el comienzo. Cuando decidió que quería estudiar en una universidad privada, una que nosotros no podíamos pagar, me partí el lomo. Acepté todos los encargos que pude, trabajando hasta la madrugada. Mis ojos me ardían y la espalda me mataba, pero la idea de que mi hijo tuviera un futuro mejor me daba fuerzas. Él a veces se quejaba del ruido de la máquina, decía que mi hobby no lo dejaba concentrarse. Hobby, así lo llamaba. Nunca entendió que cada puntada de esa máquina era un pedazo de mi vida invertido en la suya, un sacrificio silencioso, para que él pudiera volar más alto de lo que nosotros jamás soñamos. Yo solo sonreía y le pedía disculpas, bajando el ritmo de la máquina para no molestarlo. Y luego, cuando se casó con Lorena y quiso abrir su primera oficina de asesoría financiera, el dinero tampoco alcanzaba. Yo tenía unas pocas joyas, un collar y unos aretes de oro que me había dejado mi madre. Eran lo único que me quedaba de ella. Un martes por la mañana, sin decirle nada a Ricardo, fui a una casa de empeño en el centro, en la calle San Martín. El hombre detrás del mostrador me dio mucho menos de lo que valían, pero era suficiente para la entrada de la oficina de mi hijo. Sentí un vacío horrible al dejar esa cajita de terciopelo rojo sobre el mostrador, pero me consolé pensando que era por su bien, por su futuro. Marcos me dio las gracias con un abrazo rápido, y nunca más se volvió a hablar del tema. En esta casa, hasta los objetos más simples tienen alma. Está el juego de llaves que Ricardo siempre colgaba en un clavo detrás de la puerta. Todavía están ahí, frías y silenciosas. Cuando las veo, casi puedo oír su voz diciéndome: «Vicky, no olvides cerrar bien». O el plato hondo con una pequeña rajadura en el borde, su plato favorito para tomar la sopa de fideos que tanto le gustaba. Lorena me dijo el otro día que debería tirar toda esta vajilla vieja y comprar algo moderno. ¿Cómo le explico que tirar ese plato sería como borrar una de las miles de cenas que compartimos en esta misma mesa? Para ellos es basura, para mí son los cimientos de mi existencia, los testigos mudos de una vida entera. Los últimos 2 años de Ricardo fueron muy duros. La enfermedad se lo fue llevando de a poco, apagando su luz. Yo lo cuidé aquí, en nuestra cama en nuestra casa. Le cambiaba, le daba de comer, le leía el periódico en voz alta, aunque a veces él ya no me escuchaba. Marcos y Lorena venían de visita una vez a la semana, por 1 hora. Traían flores y se sentaban lejos, incómodos con el olor a medicina. Nunca se ofrecieron a ayudarme, a quedarse una noche para que yo pudiera descansar. Durante esas largas madrugadas, cuando el dolor no lo dejaba dormir, Ricardo se aferraba a mi mano y a su reloj de bolsillo. Lo miraba por horas, como si en esas manecillas detenidas encontrara algún tipo de paz. Ahora, mientras sostengo el reloj en mi mano, un recuerdo me golpea con una claridad dolorosa. La tarde de nuestro aniversario, años antes de enfermar, cuando me lo regaló. Estábamos en el jardín, bajo el limonero. Lo sacó de una cajita y me dijo: «Vicky, este guardará nuestro tiempo, incluso cuando yo no esté». Sus palabras resuenan ahora como una profecía. Voy al viejo baúl de madera donde guardo nuestros álbumes y saco una foto de ese día. Ahí estamos los dos, abrazados. Y en el bolsillo de su chaleco se ve la cadena de plata del reloj. No es una chatarra, es una promesa. Y al ver esa foto, al sentir el peso del reloj en mi mano, entiendo que no es solo un recuerdo. Es una llave.
La decisión no fue un rayo en un cielo despejado, sino la última gota de lluvia en una tormenta silenciosa que llevaba meses empapándome el alma. Después de que Marcos se fue, guardé el reloj en el cajón de mi mesita de noche, junto a las fotos de Ricardo. Al día siguiente, el domingo, mi hijo y Lorena volvieron para el almuerzo, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado para siempre dentro de mí. Mientras ponía la mesa, noté que Lorena había movido el viejo sillón de mi esposo de su lugar junto a la ventana. «Así hay más espacio, mamá, se ve más moderno», dijo sin mirarme. No le contesté. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, viendo cómo borraban mis huellas, mis amores, mis rincones sagrados, uno por uno y sin pedir permiso. La humillación económica era la más sutil y la más cruel. La semana pasada Marcos se llevó mi tarjeta de la pensión. «Para pagarte las cuentas por internet, mamá, es más fácil y seguro para ti». El martes se me acabó el café y fui a la tienda de la esquina, a la de don Manuel, como he hecho toda mi vida. Al llegar a la caja, metí la mano en el monedero y me di cuenta de que solo tenía unas pocas monedas. El calor me subió a la cara. Tuve que dejar el café y volver a casa con las manos vacías y la cabeza gacha. Más tarde, llamé a Marcos para pedirle algo de efectivo. «Ya se te acabó lo que te dejé». «¿En qué lo gastaste?», me preguntó con un tono de fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa pidiendo un dulce. Lorena era la arquitecta de este plan, lo veía en sus ojos. Marcos era solo el peón, un hijo cegado por la ambición de su mujer. El otro día, mientras yo estaba en el jardín regando mis malbones, los escuché hablar en la cocina. La ventana estaba abierta. «Tienes que ser más firme, Marcos», le decía ella en voz baja. «Tu mamá no entiende de finanzas. Si no firma por las buenas, habrá que buscar otras opciones. Piensa en el futuro de los niños, en la comisión que me darían por esa venta». Luego oí cómo se reía, y añadía algo sobre redecorar su propio apartamento con el dinero. Me quedé quieta, con la manguera en la mano, sintiendo cómo el agua fría me corría por los dedos, igual que el hielo que me recorría las venas. El domingo en el almuerzo, la herida se hizo más profunda. Ricardo siempre se sentó en la cabecera de la mesa. Desde que él faltaba, ese lugar permanecía vacío, como un trono silencioso en su honor. Pero ese día, Marcos llegó y se sentó allí sin más, como si fuera su derecho. Lorena, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, me tomó del brazo y me guió a una de las sillas del costado. «Siéntate aquí, suegra. Así estás más cómoda». «¿Cómoda?». Me sentaron como a una invitada, como a una pariente lejana, a la que se le hace un favor. Comí en silencio, masticando la comida y la amargura, sintiendo cómo me quitaban no solo mi casa, sino también mi lugar en el mundo, en mi propia mesa. Intentaba mantener el contacto con mis nietos, Sofía y Mateo. Eran la única luz en toda esta oscuridad. Los llamaba por las tardes, con la esperanza de oír sus voces, sus risas. Pero casi siempre contestaba Lorena. «Ahora no pueden, Victoria. Están haciendo deberes», me decía con una amabilidad artificial. «Yo les digo que llamaste». Pero nunca me devolvían la llamada. Yo sabía que no era verdad. Oía sus juegos de fondo, las caricaturas en la televisión. Me estaban aislando poco a poco, cortando los lazos que me unían a la vida, asegurándose de que nadie escuchara mi voz, de que nadie viera lo que estaban haciendo. Me estaban convirtiendo en un secreto vergonzoso. Díganme, ¿a ustedes también les ha pasado? Sentirse un fantasma en su propia vida, una voz que nadie escucha. Es una soledad que duele en los huesos, más que cualquier enfermedad. Cuéntenme desde qué ciudad o país me están escuchando. Necesito sentir, aunque sea a la distancia, que no estoy sola en esta lucha, que alguien entiende este nudo que tengo en la garganta. A veces, saber que hay otro corazón que comprende tu pena es el único abrigo que te queda cuando sientes que el mundo se ha vuelto un lugar frío y hostil, incluso dentro de las paredes que tú misma ayudaste a levantar. Esta mañana, la paciencia se me agotó por completo. Al entrar a la cocina para prepararme un té, encontré una nota sobre la mesa. No era para mí. Era una lista de tareas escrita por Lorena para Marcos, con su letra puntiaguda y elegante. Decía: 1.
Llamar al tasador para confirmar la visita del jueves. 2. Revisar los papeles del poder notarial. Urgente. 3. Empezar a vaciar el garaje este fin de semana. Sacar todas las cajas viejas del abuelo. Ni siquiera se molestaban en ocultarlo ya. Me trataban como si fuera invisible, como si no supiera leer, o como si mi opinión ya no importara en lo más mínimo. La rabia que sentí fue una llamarada que me quemó la tristeza. Fue en ese momento que supe que no podía esperar más. Fui al pequeño escritorio donde Ricardo guardaba sus cosas importantes y saqué la vieja agenda telefónica, esa con las tapas de cuero gastado y las páginas amarillas. Mis manos no temblaban, estaban firmes, impulsadas por una certeza nueva. Pasé las hojas, ignorando el número de mi hijo, hasta que encontré un nombre que no había pronunciado en mucho tiempo, el de un viejo amigo de mi esposo, un hombre de honor. Descolgué el teléfono y marqué los números uno por uno, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, sabiendo que esa llamada era el primer ladrillo que ponía para reconstruir mi dignidad. Al otro lado de la línea la voz de mi hijo no era la de siempre. Se había esfumado esa dulzura falsa, esa paciencia de médico que habla con un enfermo. Lo que escuché fue un filo de acero, frío y cortante. ¿Se puede saber por qué cancelaste la visita del tasador, mamá?, me preguntó sin siquiera un hola. El aire se me fue de los pulmones. ¿Cómo se había enterado tan rápido? Seguramente Lorena, con su manía de controlarlo todo, había llamado para confirmar. Le contesté con la verdad, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. Porque esta sigue siendo mi casa, Marcos, y yo decido quién entra y quién no. Hubo un silencio denso, pesado, cargado de la tormenta que estaba a punto de estallar. Entonces vino el golpe, la palabra que nunca pensé que oiría de sus labios. Pues si no es por las buenas, tendrá que ser por las malas, dijo, y su tono era tan ajeno que me heló la sangre. Lorena y yo hemos estado hablando con un abogado. Si te sigues negando a cooperar, si sigues actuando de forma irracional, podríamos pedir tu incapacitación judicial. ¿Entiendes lo que eso significa, mamá? Significa que un juez decidiría que ya no estás en condiciones de tomar tus propias decisiones. Y nosotros, por ser tus únicos familiares, seríamos tus tutores legales. Podríamos vender la casa sin tu firma. Cada palabra era un martillazo, demoliendo el poco respeto que aún quedaba entre nosotros. Para justificar su crueldad, empezó a enumerar mis supuestos fallos, como si estuviera leyendo un informe. Tenemos pruebas, mamá. Lorena ha guardado los recibos. El otro día compraste 3 kilos de limones cuando ya tenías la nevera llena. Se te olvidó pagar la cuenta de la luz el mes pasado, casi te la cortan. El doctor dice que tu memoria ya no es la misma. Mentiras. Mezclaba pequeñas verdades con exageraciones maliciosas. Compré los limones porque estaban en oferta para hacer la limonada que tanto les gustaba a mis nietos. La cuenta de la luz no la pagué porque él tenía mi tarjeta y se le olvidó a él. Me estaban construyendo una jaula con barrotes de mentiras, pintándola de preocupación para encerrarme. Colgué el teléfono. No sé si lo colgué yo o lo hizo él. La bocina quedó en mi mano, pesada como una piedra, fría como la tumba. Tuve que apoyarme en la pared de la cocina porque las piernas me temblaban. Miré a mi alrededor, a las paredes que levanté con mis propias manos, a la silla vacía de Ricardo, al calendario colgado en la pared con los cumpleaños de mis nietos marcados en rojo. De repente, todo se sentía frágil, como si pudiera desaparecer con el simple trazo de la firma de un juez. La amenaza no era solo perder mi casa, era perder mi nombre, mi voluntad, mi derecho a ser Victoria. Era la muerte en vida, ser declarada un objeto al cuidado de otros. Por un instante terrible y oscuro, la duda me mordió el corazón. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi mente me estaba fallando sin que yo me diera cuenta? ¿Y si solo era una vieja terca aferrada a un pasado que ya no existía? Me sentí pequeña, indefensa, una hoja a merced del viento que mis propios hijos habían desatado. Caminé hasta el salón y me miré en el espejo del aparador. Vi a una mujer de 76 años, con el pelo blanco y las arrugas como un mapa de mi vida. Pero en mis ojos
detrás del miedo vi una chispa. Era la misma chispa que tenía a los 20 años, cuando le pasaba los ladrillos a Ricardo bajo el sol. Esa chispa se convirtió en fuego. La tristeza se hizo a un lado para dar paso a una rabia tranquila y profunda. No era una rabia que grita, sino una que actúa. Me acerqué a la mesita de noche y tomé el reloj de Ricardo. Ya no sentía el frío del metal, sentía el calor de su promesa, de sus palabras resonando en mi memoria. Este guardará nuestro tiempo, incluso cuando yo no esté. Mi hijo había cruzado la última frontera, había amenazado con borrarme del mapa de mi propia vida. Y al hacerlo sin saberlo, me había dado la fuerza que necesitaba para cumplir la última voluntad de su padre. Ya no había vuelta atrás. Fui al pequeño cuarto que usábamos de taller, donde Ricardo arreglaba las joyas y los relojes del barrio. El olor a aceite y a metal todavía flotaba en el aire. Abrí el primer cajón de su viejo escritorio de madera y allí estaban, ordenadas sobre un paño de terciopelo verde, sus herramientas. Eran pequeñas, delicadas, precisas, como sus manos. Tomé una lupa de relojero y una pequeña navaja con el mango de nácar, la que usaba para abrir las tapas más difíciles. No sentía miedo, ni tristeza, solo una calma absoluta, una certeza de que estaba haciendo lo correcto, lo que Ricardo hubiera querido que hiciera. Regresé a la mesa de la cocina, el corazón de mi hogar. Puse el reloj sobre un paño limpio para no rayarlo. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el grabado de nuestras iniciales en la tapa de plata. La amenaza de mi hijo, esa palabra horrible, incapacitación, rebotaba en mi cabeza, pero ya no como un arma contra mí, sino como el disparo de salida. Él creía que me había acorralado, que me había dado el golpe de gracia. Pero lo único que había logrado era despertar a la mujer que construyó esta casa ladrillo a ladrillo. Y esa mujer, con las herramientas de su esposo en la mano, estaba a punto de recordarle quién era. Con las herramientas de mi Ricardo envueltas en un pañuelo y el reloj de bolsillo pesando en mi abrigo, como si contuviera todos los años de mi vida, llegué a la oficina del señor Ramírez. Era una notaría de las de antes, en el centro de la ciudad, con muebles de madera oscura y olor a papel y a confianza. El señor Ramírez, amigo de mi esposo desde que eran muchachos, me recibió con un abrazo que me supo a refugio. No me miró con lástima como hacían todos, sino con un respeto profundo. Tenía el pelo completamente blanco y unos ojos que sabían escuchar. Le pedí una cita urgente por la mañana y él, sin preguntar, me la dio para esa misma tarde. Sabía que si yo lo buscaba, algo grave estaba pasando. Nos sentamos en su despacho, con un café que su secretaria nos trajo sin que se lo pidiéramos. Le conté todo, sin llorar, con una voz clara y firme que ni yo misma reconocía. Le hablé de las visitas de Marcos y Lorena, de su obsesión por vender la casa, de cómo me habían quitado mi tarjeta de la pensión, y finalmente, le conté la amenaza. Cuando pronuncié la palabra incapacitación, vi cómo la mandíbula del señor Ramírez se tensaba. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos, haciéndome sentir que no estaba loca, que mi dolor era real y mi indignación, justa. Me escuchó como si yo fuera la única persona en el mundo, devolviéndome una parte de la dignidad que mi hijo me había intentado arrebatar. Cuando terminé de hablar, saqué el reloj y lo puse sobre su escritorio de caoba. El metal plateado brillaba bajo la luz de la lámpara. Ricardo me lo dio en nuestro aniversario, le dije. Y antes de irse, me hizo prometerle algo. Me dijo que este reloj guardaba nuestro tiempo, pero que también era una protección. Me pidió que solo lo usara si Marcos perdía el norte, si olvidaba de dónde venía. El señor Ramírez lo tomó en sus manos con una delicadeza infinita, como si sostuviera algo sagrado. Lo examinó por todos lados, con la mirada experta de quien conoce el valor de las cosas bien hechas, de las promesas selladas en el tiempo. Pude ver en su rostro el recuerdo de su amigo, un hombre de palabra hasta el final. Con su permiso, abrí el pañuelo y saqué las pequeñas herramientas de mi esposo. Mis manos, que habían temblado de rabia esa mañana, ahora se movían con la precisión de mis años de costurera. Tomé la navaja con mango de nácar y busqué una finísima ranura en la tapa trasera del reloj, una que solo alguien que supiera que estaba ahí podría encontrar.
El señor Ramírez se inclinó para ver mejor, conteniendo la respiración. Deslicé la punta de la navaja con cuidado, y, en lugar del sonido seco que esperaba, escuché un suave clic. La tapa no se abrió por completo, sino que una segunda placa, una tapa interior secreta, se deslizó a un lado, revelando un minúsculo compartimento. Allí dentro, doblado hasta ser más pequeño que una uña, había un pedazo de papel amarillento. El notario tomó unas pinzas de su escritorio y extrajo el papelito con un cuidado de cirujano. Lo desdobló lentamente sobre un paño de fieltro. Era una sola hoja, arrancada de una libreta, y estaba cubierta de arriba abajo con la caligrafía apretada e inconfundible de mi Ricardo. El señor Ramírez se puso sus lentes de lectura y empezó a leer en silencio. Yo solo podía oír el latido de mi propio corazón y el murmullo del tráfico en la calle. Vi cómo sus cejas se levantaban, cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la sorpresa, y de la sorpresa a una especie de admiración solemne. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban. «Ay, Ricardo», susurró para sí mismo, «siempre un paso por delante». Entonces me lo leyó en voz alta. No era un papel cualquiera. Era un testamento hológrafo, fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Su última voluntad, escrita de su puño y letra. En él, Ricardo me dejaba el usufructo vitalicio de nuestra casa en la calle Los Fresnos. Eso significaba que yo podía vivir en ella hasta el último de mis días, y que nadie, absolutamente nadie, podía echarme. Pero la verdadera sorpresa, la estocada final al plan de mi hijo, venía después. La nuda propiedad, el título de la casa en sí, no pasaba a Marcos. Ricardo la había dejado en un fideicomiso a nombre de nuestros nietos, Sofía y Mateo, del cual no podrían disponer hasta que ambos cumplieran 25 años. ¿Y esto es legal?, pregunté con la voz hecha un hilo. Totalmente, me aseguró el señor Ramírez, con una firmeza que me devolvió el aire. La ley es muy clara. Un testamento hológrafo, escrito y firmado de puño y letra por el testador, anula cualquier testamento anterior. Y yo, como notario y como su amigo por más de 50 años, puedo dar fe ante cualquier juez de que esta es, sin la menor duda, la letra y la firma de Ricardo Morales. Me explicó que el otro testamento, el que Marcos conocía y que lo nombraba heredero universal, quedaba reducido a papel mojado en lo que respectaba a la casa. Ricardo había protegido su hogar, nuestro hogar, incluso desde la tumba. Sentí como si un peso enorme, el peso de 2 años de humillaciones y miedo, se levantara de mis hombros. No sentí alegría, sino una profunda y melancólica paz. Ricardo había visto la codicia en los ojos de nuestro hijo mucho antes que yo. No lo hizo para castigarlo, sino para protegerlo de sí mismo y para protegerme a mí. Había confiado en que Marcos sería un buen hijo, pero había preparado un plan por si no lo era. El reloj no era una prueba de mi memoria, sino una prueba del carácter de mi hijo, una prueba que él había reprobado de la forma más dolorosa posible. Apreté mis manos sobre mi regazo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el suelo bajo mis pies era firme. El señor Ramírez dobló el documento con cuidado y lo guardó en un sobre sellado. Este papel lo cambia todo, Victoria. La amenaza de incapacitación es ahora una bravuconada vacía. Ellos no tienen ningún poder sobre usted ni sobre esta propiedad. De hecho, con esto, dijo, señalando el sobre, el poder lo tiene usted. Puede decidir cuándo y cómo revelar esta verdad. Ya no es una víctima a la que intentan acorralar. Es la administradora única del futuro patrimonio de sus nietos. Marcos tendrá que responderle a usted, no al revés. Sus palabras no eran solo consuelo, eran la confirmación de una nueva realidad, una en la que mi voz volvía a tener peso y mis decisiones, autoridad. Me levanté para irme, sintiéndome más alta, más derecha. La mujer asustada que había entrado a esa oficina 1 hora antes ya no existía. En su lugar había una abuela que tenía una promesa que cumplir y un legado que proteger. Al llegar a la puerta, el señor Ramírez me detuvo suavemente del brazo. Me miró con una mezcla de afecto y seriedad, como un general le habla a su soldado más valiente antes de la batalla final. Ahora que sabe que tiene el arma más poderosa de su lado, la pregunta es ¿qué hará con ella?, dijo,
y su voz era grave. Así que dígame, doña Victoria, ¿cuál es el plan? Mi plan no nació de un grito, sino de un susurro en la oficina del señor Ramírez. Le respondí a su pregunta con una calma que me sorprendió a mí misma. El plan, don Arturo, es devolverle el honor al apellido de mi esposo. Aquí, en la casa que él construyó. No quería venganza, solo justicia, la justicia silenciosa de las cosas puestas de nuevo en su lugar. Él entendió de inmediato. Me dijo que lo primero era cortarles el acceso a mi vida financiera, con la misma precisión con la que Ricardo desarmaba un reloj. Me dio instrucciones claras, como una receta: ir al banco a primera hora, reportar mi tarjeta como extraviada y solicitar una nueva, asegurándome de que mi número de teléfono fuera el único asociado a la cuenta. Era el primer paso para reconstruir mi muralla, ladrillo a ladrillo, y yo estaba lista para empezar a levantarla. A la mañana siguiente salí de casa más temprano que de costumbre. El aire de la mañana era fresco y me aclaró las ideas. Al llegar a la sucursal del banco de la avenida principal, sentí un nudo en el estómago. La fila era larga, llena de gente con sus propias urgencias y preocupaciones. Por un momento me sentí flaquear. Pensé en dar media vuelta, en que quizás estaba haciendo las cosas más grandes de lo que eran. Pero entonces recordé la risa de mi hijo, el sonido de esa risa rebotando en las paredes de mi cocina, y supe que no podía rendirme. Esperé mi turno con la paciencia que me enseñó la costura, una puntada a la vez, un minuto a la vez, observando el lento avanzar del reloj de la pared, que parecía burlarse de mi prisa interior. Cuando por fin me senté frente a la ejecutiva, una muchacha muy joven con ojos cansados, el segundo obstáculo apareció. Mi documento de identidad era el antiguo, no el nuevo formato digital, y la foto ya no se parecía tanto a la mujer de pelo blanco que tenía delante. La joven me miró con desconfianza. Sin una identificación válida y reciente, no puedo hacer cambios en su cuenta, señora. El pánico me rozó, pero respiré hondo y le conté una media verdad. Le dije que mi hijo me ayudaba con las cuentas, pero que había perdido la tarjeta y que él estaba de viaje, y yo necesitaba mi dinero para mis medicinas. Le hablé con la voz de una abuela preocupada, no de una mujer en guerra. Quizás vio a su propia abuela en mis ojos, porque suspiró, tecleó algo en su computadora, y tras hacerme unas cuantas preguntas de seguridad que solo yo podía saber, procedió a anular la tarjeta de mi hijo. Salí del banco con un papel que confirmaba la anulación, y la promesa de que mi nueva tarjeta llegaría a mi casa en 3 días. En mi cartera, el poco efectivo que me quedaba se sentía como una fortuna. No era el dinero, ¿saben? Era la sensación de tener las riendas de mi vida otra vez en mis manos, por pequeñas que fueran. Era saber que la próxima vez que Marcos intentara usar mi pensión para pagar su café caro o la gasolina de su auto, la transacción sería denegada. Me imaginé su cara de confusión, luego de fastidio. Era una victoria pequeña y silenciosa, pero era mía. Me senté en una banca del parque que está frente al banco y por primera vez en meses, sentí que el sol de la mañana me calentaba de verdad, sin la sombra de la angustia. El segundo paso del plan me lo dictó el señor Ramírez por teléfono. Victoria, ahora debemos formalizar su voluntad, no podemos dejar cabos sueltos. Me explicó que debía enviar un burofax, un tipo de carta certificada que tiene valor legal, a la oficina de mi hijo. En ella, con un lenguaje muy simple y directo que él mismo me ayudó a redactar, yo revocaba formalmente cualquier permiso verbal o implícito que le hubiera dado para gestionar mis asuntos. Le decía que, a partir de la fecha, toda comunicación sobre temas financieros o de propiedad debía ser por escrito y dirigida a mí. No era una carta de enojo, era un documento frío, impersonal, un muro de papel y tinta que ponía entre su ambición y mi paz. Fui a la oficina de correos esa misma tarde, con el corazón encogido pero con la mano firme al firmar el formulario. Mientras caminaba de regreso a casa, el peso de lo que estaba haciendo me cayó encima. Cada paso era una batalla contra la culpa. Estaba tratando a mi único hijo, la persona por la que vendí las joyas de mi madre, como a un extraño, como a un adversario legal. Me detuve frente al escaparate de una juguetería y vi un tren de madera, igualito al que le regalamos a Marcos para su 5º cumpleaños. Recordé sus manitas tratando de encajar las vías, su cara de frustración y luego de triunfo. ¿En qué momento se había perdido ese niño?
¿En qué momento el dinero se había vuelto más importante que su madre? Las lágrimas me nublaron la vista, y tuve que apoyarme en la pared. Esto no era una guerra que yo quisiera pelear, era una que me habían obligado a librar para poder sobrevivir. Con los cimientos de mi defensa ya puestos, llegó el momento de la jugada final. Esperé 2 días, dándole tiempo al burofax para llegar y a la tarjeta anulada para causar su efecto. Luego, una tarde, tomé el teléfono y marqué su número. Me contestó al primer timbrazo, su voz sonaba tensa, cortante. Mamá, no hubo un... ¿Cómo estás? Fingí no darme cuenta. Con la voz más dulce y cansada que pude encontrar, le dije: Marcos, hijo, he estado pensando mucho. Tienes razón, estoy vieja para estas peleas. Quiero que vengan a cenar el sábado, tú y Lorena. Hablamos de los papeles de la casa, y firmamos lo que haya que firmar. Terminemos con esto de una vez. Hubo un silencio al otro lado, y luego su tono cambió por completo. Se volvió meloso, condescendiente. Claro que sí, mamá. Sabía que entrarías en razón. Es lo mejor para todos. Colgó creyendo que había ganado. Quédense conmigo, no se vayan, porque lo que está por suceder les demostrará que nunca se debe subestimar la sabiduría de una madre que ha sido acorralada. Díganme, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? El sábado por la tarde, la casa olía a estofado de carne, el plato favorito de Ricardo. Preparé la mesa con el mantel bueno, el que solo usaba en Navidad. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. No sentía nervios, sino una extraña calma, la calma del ojo del huracán. Yo no estaba preparando una cena, estaba montando un escenario donde la verdad, por dura que fuera, por fin iba a ser servida como plato principal. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de decir lo que pensaba. Sonó el timbre a las 8 en punto, abrí la puerta y ahí estaban, Marcos y Lorena, sonriendo de oreja a oreja. Marcos traía una botella de vino caro en la mano, como un conquistador que trae un tributo. Lorena me dio un abrazo que se sintió falso y frío, y sus ojos recorrieron el salón, calculando, midiendo. «Qué bien huele, suegra», dijo, aunque su mirada ya estaba decidiendo qué pared iba a tirar abajo primero. Entraron sintiéndose los dueños, los vencedores de una batalla que creían haber ganado. Los hice pasar al comedor, les ofrecí una copa de vino y me senté, observándolos en silencio, dejando que disfrutaran su efímera victoria. Estaban a mitad de su primera copa, con Lorena ya hablando de los colores más modernos para las paredes de la sala, cuando el timbre volvió a sonar. Un sonido claro y firme que cortó el aire. Marcos frunció el ceño, confundido. ¿Esperas a alguien más, mamá? Dejé mi copa sobre la mesa con un movimiento lento y lo miré directamente a los ojos, sin rastro de la viejita frágil que él creía que yo era. La calma en mi voz lo descolocó por completo. Sí, hijo, le respondí mientras me levantaba para ir a abrir. Invité a un viejo amigo de tu padre. Tiene algo que le pertenece a la familia y que creo que ya es hora de que todos conozcan. Abrí la puerta. Allí estaba el señor Ramírez, de pie en mi porche, con su traje oscuro y su maletín de cuero, una figura de otra época, una época de honor y palabra. La sonrisa de Lorena se congeló en sus labios y la cara de Marcos se transformó en una máscara de pura confusión. ¿Arturo? ¿Qué hace usted aquí?, balbuceó mi hijo, poniéndose de pie. Ignoré su pregunta y me hice a un lado, manteniendo la puerta abierta. Mi voz sonó tranquila, mucho más de lo que me sentía por dentro, como si estuviera anunciando la llegada de un postre. Pasa, Arturo, te estábamos esperando. El aire en la casa cambió de repente, la falsa alegría se evaporó, y fue reemplazada por una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La cena, mi supuesta rendición, acababa de empezar de verdad. El señor Ramírez entró con pasos lentos y firmes. No saludó a nadie más que a mí con un leve movimiento de cabeza. Caminó directamente hacia el comedor y sin pedir permiso colocó su maletín sobre la mesa, justo al lado de la botella de vino caro que había traído mi hijo.
El sonido sordo del cuero sobre la madera pareció absorber todo el aire de la habitación. Lorena lo miraba con los ojos entrecerrados, como una fiera estudiando a un intruso en su territorio. Marcos alternaba la mirada entre el notario y yo, su desconcierto convirtiéndose visiblemente en una alarma creciente. Yo volví a mi silla y tomé un sorbo de agua, observando la escena. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones, y la obra final de Ricardo estaba a punto de ser representada. Con una calma profesional que desarmaba cualquier intento de agresión, el señor Ramírez abrió su maletín. «Buenas noches», dijo, y su voz grave llenó el silencio. «Marcos, Lorena, lamento interrumpir su cena, pero estoy aquí en mi capacidad oficial como notario y como albacea de la última voluntad de don Ricardo Morales». Marcos soltó una risa nerviosa, incrédula. «Pero Arturo, si el testamento de papá lo arreglamos hace 2 años. Mamá es la heredera universal y luego yo. Todo está en orden». El señor Ramírez lo miró por encima de sus lentes, con una expresión impasible. «Me temo que no, joven. Hay un documento posterior que anula el anterior. Un testamento hológrafo, escrito y firmado de puño y letra por su padre. Y la ley es muy clara. La última voluntad manuscrita prevalece sobre todas las demás». Sacó de un sobre el papelito amarillo que yo conocía también, junto con una copia notariada que lo validaba. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Cada palabra era un ladrillo que reconstruía mi fortaleza y demolía sus planes. Leyó en voz alta la cláusula donde Ricardo me dejaba el usufructo vitalicio de la propiedad, garantizando que nadie podría sacarme de mi hogar mientras yo viviera. Luego vino el golpe de gracia. Leyó la segunda cláusula, la que establecía que la nuda propiedad, el título de la casa en sí, no pasaba a Marcos, sino que quedaba en un fideicomiso a nombre de Sofía y Mateo. Un fideicomiso del cual no podrían disponer hasta cumplir 25 años, y cuya única y absoluta administradora, con poder de decisión sobre cualquier reparación o gestión, era yo, Victoria Morales, su abuela. El silencio que siguió fue más pesado que el de una tumba. Lorena fue la primera en reaccionar. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. Su cara estaba roja de furia. «Eso es un fraude. Es imposible. Esa vieja lo manipuló. Se aprovechó de que estaba enfermo». Su voz era un chillido agudo y desagradable. Marcos, en cambio, no gritó. Estaba pálido como el papel, con la boca entreabierta, mirando el documento como si fuera una serpiente. Su mundo de planes y comisiones y remodelaciones se había derrumbado en menos de 2 minutos. Levantó la vista y me miró, sus ojos llenos de una incredulidad infantil, como si no pudiera entender cómo su juguete más preciado le había sido arrebatado de las manos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Dejé que el veneno de Lorena se gastara en el aire y luego me dirigí a mi hijo, con una tristeza infinita pero con una firmeza de acero. «No es ningún fraude, Marcos. Tu padre lo dejó todo preparado por si acaso. Por si olvidabas quién eras. Lo escondió en el único lugar que sabía que nunca valorarías, en el único objeto que despreciaste con todas tus fuerzas, en su reloj. En esa chatarra que querías tirar a la basura hace unos días. Resulta que sí valía algo, ¿no crees? Valía mi casa, mi dignidad y el futuro de tus propios hijos, un futuro que tú estabas dispuesto a vender por un puñado de billetes». Ver la cara de mi hijo en ese momento fue el trago más amargo de mi vida. No había triunfo en mi corazón, solo una pena profunda por el hombre en que se había convertido. Y ahora les pregunto a ustedes, que me han acompañado hasta aquí en mi dolor. Quiero leer sus opiniones. ¿Qué habrían hecho en mi lugar? ¿Hay otra forma de defender la dignidad cuando te la quieren quitar aquellos a quienes les diste la vida? Díganme si hice lo correcto, porque esta es una decisión que pesará en mi alma hasta el último de mis días. Necesito saber que alguien allá afuera me entiende. El señor Ramírez guardó sus papeles con la misma parsimonia con la que había llegado, me dio una mirada de apoyo silencioso, y se despidió cortésmente. Lorena, sin mirarme, tomó su bolso y salió de la casa dando un portazo que hizo temblar la vajilla de la abuela, esa que ella tanto despreciaba. Pero Marcos no se movió. Se quedó de pie en medio del comedor, un hombre derrotado en el campo de batalla que él mismo había creado.
Me miró como si me viera por primera vez, no a la viejita tonta, sino a una extraña. Sus ojos estaban llenos de una pregunta que era más grande que la casa, que el dinero, que todo. Finalmente, con la voz rota, apenas un susurro, articuló una sola palabra. ¿Por qué? Lo miré, a este hijo mío que parecía un extraño de pie en mi comedor, y la respuesta me salió del alma, sin rabia, solo con el peso de la verdad. Porque tu padre no construyó esta casa para que fuera una mercancía, Marcos. La construyó para que fuera un refugio. Y tú querías vender los cimientos. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y comencé a recoger los platos de la cena que nunca comimos. Él se quedó allí un rato más, en un silencio que lo decía todo, y luego oí sus pasos hacia la puerta y el suave clic de ésta al cerrarse. No hubo un portazo como el de su mujer, solo el sonido de una rendición. Esa noche, antes de dormir, volví a poner el sillón de Ricardo en su lugar junto a la ventana. No fue un acto de desafío, sino de orden. Estaba poniendo mi mundo, mi historia, de nuevo en su sitio. Han pasado 3 meses desde esa noche. La vida ha encontrado un nuevo ritmo, uno más tranquilo. Fui al banco y con la ayuda de una muchacha muy amable, aprendí a usar la aplicación para pagar mis cuentas desde el teléfono. Cada 15 días, retiro mi propio dinero, el que me gano con mi pensión, y voy al mercado de la calle San Juan. Compro mis limones, mis flores, mi café, y el simple acto de pagar con mi propia tarjeta se siente como una declaración de independencia. Marcos me envió una carta. Una carta larga, llena de excusas y arrepentimiento a medias. La leí, la doblé y la guardé en un cajón. Quizás algún día la vuelva a leer. Lorena no ha vuelto a llamar. Pero mis nietos sí vienen. Los recojo del colegio los viernes y pasamos la tarde en el jardín, plantando tomates como hacía su abuelo. Les cuento historias de él, del reloj, de cómo se construye un hogar no solo con ladrillos, sino con promesas. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio, me siento en el sillón de Ricardo y miro el reloj. Ya no está escondido. Descansa sobre la repisa de la chimenea, junto a nuestra foto de bodas. Ya no es un secreto, es un guardián. Su presencia silenciosa me recuerda que el tiempo no solo pasa, sino que también protege. Sé que muchas de ustedes, que me escuchan ahora, también tienen sus propios relojes, sus propias joyas, sus propias casas llenas de historias que nadie más valora. Si esta historia les ha tocado el corazón, suscríbanse al canal para que sigamos haciéndonos compañía. Y cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es el tesoro que ustedes protegen? Porque la fuerza de una mujer a veces se mide por los recuerdos que se niega a dejar morir. Esta noche, antes de apagar la luz, tomé la foto de nuestra boda. Le pasé el dedo por la cara sonriente de mi Ricardo, como si pudiera sentirlo. La puse de nuevo en su sitio, junto al reloj, su guardián. El hogar estaba en paz, mi corazón también. Hay batallas que no se pelean con gritos, sino con la silenciosa fuerza de la dignidad. Que descansen.